Vivimos en una era en la que estamos constantemente bombardeados por videos y frases motivacionales. Tienen un propósito claro: intentar despertar dentro de nosotros ese impulso de acción, esas ganas de finalmente hacer lo que debe hacerse. Y de hecho, a veces funciona. Sientes ese pico de energía, la mente se enciende y por unos instantes todo parece posible. Pero poco después, ese fuego se apaga, la motivación desaparece y vuelves al punto de partida. La neurociencia explica exactamente por qué ocurre eso. Cuando vemos algo inspirador, el cerebro libera dopamina, un neurotransmisor que muchos asocian con el placer, pero que en realidad está más relacionado con la motivación. Es lo que nos da ese empujón inicial, esa sensación de ahora sí. El problema es que ese efecto es pasajero, es como una dosis de combustible que se agota demasiado rápido. Piensa en esas veces que pusiste un video motivacional antes de ir al gimnasio. En el momento parece mágico, las ganas vienen y vas, pero intenta repetirlo todos los días y pronto notarás que ese tipo de motivación en picos no es suficiente para mantener un hábito. No crea disciplina, ni constancia, y mucho menos autocontrol. Lo que realmente necesitamos es la llamada motivación intrínseca, la que nace desde dentro y dura por largos periodos. La diferencia entre ambas es simple. La motivación momentánea es como un balde lleno de agujeros. Puedes llenarlo de agua, pero pronto se escapa. En cambio, la motivación intrínseca es como un recipiente sólido que se llena poco a poco, pero conserva lo que recibe. Si realmente quieres alcanzar un objetivo, debes entender que no hay atajos. Requiere repetición, práctica constante y paciencia. Claro, existen formas más inteligentes de estudiar, entrenar o trabajar, pero independientemente del método, la constancia siempre será el factor más importante. Podemos estar extremadamente motivados en un momento determinado y, aún así, no avanzar, simplemente porque esa motivación no se renueva sola. Es en ese punto donde muchas personas libran una batalla mental diaria para mantener acciones repetitivas el tiempo suficiente como para ver resultados reales. Quieres, por ejemplo, un cuerpo definido. El deseo está ahí, pero el progreso no llega porque falta lo principal: constancia. Y esa constancia depende de dos claves esenciales: disciplina y autocontrol. Sin ellas, cualquier objetivo se convierte en un sueño distante. El problema es que la palabra disciplina suele tener mala reputación. Suena a algo pesado, rígido, casi punitivo. Nos recuerda sacrificio y sufrimiento. Y quien haya intentado ser disciplinado durante un tiempo y haya fallado, probablemente guarde recuerdos amargos de esa etapa. Entonces te das cuenta de que ese tipo de disciplina rígida y forzada no se sostiene, cobra un precio alto. Pero cuando descubras cómo los estoicos entienden la disciplina, todo cambiará. Empezarás a comprender que ser disciplinado no es vivir encadenado, sino alcanzar libertad, la libertad de elegir lo correcto, incluso cuando lo fácil parece más tentador. Los estoicos siempre vieron la disciplina como una virtud esencial, acompañada de otras cualidades como la perseverancia, la resistencia y el autodominio. Para ellos, ser disciplinado era mucho más que seguir reglas. Se trataba de vivir de manera consciente, racional y con propósito. Séneca, por ejemplo, decía que no debemos desperdiciar nuestro tiempo, sino actuar ahora, porque la vida es demasiado corta para postergaciones. Marco Aurelio, en sus reflexiones, señalaba la propia naturaleza humana como ejemplo de disciplina. Según él, fuimos hechos para trabajar, para actuar, para poner en práctica lo que somos capaces de hacer. Y aquí, cuando hablamos de trabajo, no nos referimos solo a un empleo o a una función específica, sino al acto de trabajar sobre nosotros mismos, sobre el enfoque, la inteligencia, la paciencia y, por supuesto, el autocontrol. Pero entonces, ¿qué es la autodisciplina? De forma simple, el diccionario la define como la capacidad de hacer lo que debe hacerse, incluso cuando no hay ganas. Pero, honestamente, yo no estoy del todo de acuerdo con esa última parte, porque si algo realmente no tiene sentido para nosotros, si no está alineado con lo que deseamos, ¿por qué deberíamos hacerlo? Recuerda una de las frases más poderosas del estoicismo: memento mori. Recuerda que vas a morir. La vida es demasiado corta para vivirla en función de las expectativas de los demás. Y muchas veces es precisamente eso lo que nos desvía del camino. Nos dejamos llevar por opiniones externas, por estándares impuestos, por un entorno que dicta lo que debemos hacer y terminamos persiguiendo objetivos que ni siquiera son realmente nuestros. Por eso, cuando hablo de disciplina, no me refiero a esa moda de levantarse a las 4:30 de la mañana, ducharse con agua fría y seguir una rutina que alguien dijo que era la receta del éxito. Eso no es disciplina, es copia.
La mejor definición, en mi opinión, es esta. La disciplina es la capacidad de repetir una acción con propósito, sabiendo exactamente a dónde quieres llegar. Es persistir, no por obligación, sino por claridad de objetivo. Y para entender esto más a fondo, necesitamos comprender cómo funciona el sistema de motivación y recompensa del cerebro. Nuestro cerebro solo libera dopamina, el neurotransmisor de la motivación, cuando anticipa una recompensa clara. Es decir, si no te sientes motivado, el problema puede no ser la falta de fuerza de voluntad, sino la ausencia de una visión concreta de lo que ganarás al actuar. Piénsalo así. Si yo te dijera que mañana a las 7:30 de la mañana vas a ir al gimnasio y al final recibirás 1,000 euros, tu cerebro crearía de inmediato una conexión directa entre el esfuerzo y la recompensa. Te sentirías motivado porque la recompensa es clara e inmediata. La verdadera disciplina funciona de la misma manera, pero en lugar de depender de recompensas externas, se alimenta de la claridad del propósito interno. Cuando sabes por qué haces algo, no necesitas que nadie te empuje. El impulso viene desde dentro, haciendo una pequeña pausa solo para pedirte que te suscribas al canal. Estamos empezando ahora y será muy importante tenerte aquí. Y si te está gustando el contenido, deja tu me gusta y, quién sabe, hasta un poco de hype. Ahora sí, volvamos a lo que importa. Tal vez lo que te falta no sea fuerza de voluntad, sino lo más básico, cuidar de tu propia biología antes de intentar exigirle a tu cerebro motivación para cualquier cosa que vaya más allá de tus necesidades fisiológicas. Piénsalo conmigo. Si duermes mal, por ejemplo, durmiendo menos de 7 horas por noche, o incluso durmiendo el tiempo adecuado pero con un sueño de pésima calidad, despertándote varias veces, con un sueño ligero, quizá por haber tomado café muy tarde, tu cerebro tendrá una única prioridad: descansar. Y entonces te preguntas, ¿por qué no consigo tener motivación para entrenar, estudiar o mantener una dieta? La respuesta es simple, porque antes que nada, tu cuerpo está motivado a compensar el cansancio. Y sí, incluso la procrastinación es un tipo de motivación. Estás motivado a ahorrar energía, a hacer lo mínimo, porque el cerebro intenta protegerte de un agotamiento mayor. Por eso, el primer paso para desarrollar disciplina y autocontrol no es la fuerza mental, es entender tus necesidades biológicas y crear un entorno interno favorable para que tu cerebro funcione bien. Sin eso, nada sucede. No sirve de nada intentar resistir una hamburguesa del McDonald's después de un día agotador. Si estás durmiendo mal y comiendo peor aún, tu cerebro siempre buscará el camino más rápido para reponer energía, y ese camino casi nunca es el más saludable. Así que, antes de cualquier cambio, viene lo que yo llamo disciplina primordial, la que sostiene a todas las demás. Es la disciplina de cuidar tu sueño, tu alimentación y tu cuerpo. Todo lo que quieras alcanzar, absolutamente todo, dependerá de procesos químicos dentro de tu cuerpo. Y esos químicos, a su vez, están directamente influenciados por estos 3 hábitos fundamentales. 10 horarios consistentes para dormir y despertar. Aliméntate de forma más natural, vela más y desempaqueta menos. Y mantén tu cuerpo en movimiento. Y aquí va un punto importante. La actividad física es diferente del ejercicio físico. No siempre tendrás ganas o tiempo para hacer un entrenamiento completo, y está bien, pero nada te impide caminar 15 minutos, subir escaleras o hacer algo sencillo. Ese pequeño movimiento ya es suficiente para liberar sustancias en el cerebro que mejoran el estado de ánimo, aumentan la claridad mental y fortalecen el autocontrol. En resumen, si quieres ser más disciplinado y productivo, empieza cuidando la base. La disciplina no se trata solo de decir no a lo que te distrae, se trata de decir sí a lo que mantiene tu cuerpo y tu mente funcionando en su mejor estado. Si empezamos a hacer lo que realmente necesita hacerse, esas bases de las que ya hablamos, y evitamos lo que claramente nos perjudica, como salir de fiesta hasta la madrugada todos los viernes y destrozar el sueño, ya estaremos practicando la verdadera disciplina. Parece algo sencillo, casi tonto: dormir bien, comer sano, hacer ejercicio, pero en la práctica, tu cerebro tendrá que aprender este nuevo patrón, no por ver un video. De repente vas a despertar todos los días con ganas de comer saludable, dormir temprano y mantener todo en orden. Tendrás que reeducar tu mente y tu cuerpo, aprender una nueva forma de vivir, una vida en la que realmente valores tu tiempo, tu energía y tu salud. Los estoicos entendieron esto hace más de 2000 años. Sabían que la vida es corta, que todo termina, y precisamente por eso no perdían el tiempo en cosas triviales. Creían que, si esta experiencia tiene un final, no tiene sentido pasar los días tratando de llenar el vacío de no vivir de acuerdo con los propios valores. Por eso, el primer paso para desarrollar disciplina es valorarte a ti mismo. Valora tu tiempo, valora tu descanso, valora tu alimentación, valora tu cuerpo, porque es el instrumento que te permite
permite realizar todo lo que sueñas. Podemos pensar en la disciplina como 3 pilares: autocontrol, trabajo y propósito. Estos conceptos están presentes en toda la filosofía estoica, y aunque los estoicos buscaban la paz interior, nunca fueron pasivos. Para ellos, la paz no significaba quedarse quieto, significaba actuar en armonía con la naturaleza. Y en el caso del ser humano, eso significa usar cuerpo y mente de la mejor manera posible, siendo productivo, activo y contribuyendo al mundo. Epicteto usaba el ejemplo de Hércules para explicar esto. Decía que fueron los desafíos y las dificultades los que hicieron de Hércules el héroe que llegó a ser. Si hubiera pasado la vida tumbado, comiendo basura y evitando el esfuerzo, jamás habría desarrollado la fuerza y la nobleza que lo hicieron legendario. El mundo le presentó desafíos a su altura, y Hércules respondió a esos desafíos con acción. Al hacerlo, no solo se convirtió en un héroe, sino que también ayudó a los demás, eliminando peligros y trayendo beneficios a la sociedad. En otras palabras, cuando sigues tu naturaleza, enfrentas la incomodidad y haces lo que debe hacerse, todos ganan, tú creces y el mundo mejora contigo. Entonces, ¿cómo podemos realmente desarrollar la autodisciplina y el autocontrol según las enseñanzas de los estoicos? El primer paso es comprender el verdadero poder del autocontrol. Epicteto, uno de los grandes nombres del estoicismo, decía que debemos ver la vida como si fuera un banquete. Si un plato se nos presenta, debemos servirnos con moderación. Si aún no llega hasta nosotros, no hay motivo para ponernos ansiosos. Y si pasa sin que podamos probarlo, no debemos intentar atraparlo. Pero según él, lo ideal sería llegar a un punto en el que podamos rechazar lo que se nos ofrece, incluso cuando está a nuestro alcance, porque esa fuerza de elección consciente es lo que nos acerca a lo divino. El autocontrol es la base de la disciplina. A través de él logramos abstenernos de actuar por impulso y mantenernos enfocados en lo que realmente importa. Piensa, por ejemplo, en algo tan simple como escribir un texto. En teoría, solo se trata de sentarse, investigar y escribir, nada fuera de lo común, pero en la práctica, la dificultad aparece porque el mundo está lleno de distracciones, y es ahí donde la mayoría tropieza. Epicteto también decía que el secreto está en reconocer qué está y qué no está bajo nuestro control. Las distracciones del mundo, invitaciones para salir, notificaciones, nuevas series, comentarios de los demás, no están en nuestras manos. Lo que sí podemos controlar es cómo reaccionamos ante todo eso. Podemos elegir no ceder. Podemos decidir mantener el enfoque, incluso cuando todo el mundo parece empujarnos en la dirección contraria. Y esto se vuelve cada vez más difícil con los avances tecnológicos. Hoy vivimos rodeados de estímulos creados precisamente para capturar nuestra atención y somos puestos a prueba todo el tiempo. Por eso, cultivar el autocontrol es casi un acto de resistencia, y cuanto más lo practicas, más fuerte te vuelves para mantener el rumbo, incluso en medio del caos. Steve Jobs solía decir algo muy poderoso: tener enfoque y alcanzar grandes objetivos no se trata solo de elegir qué hacer, sino principalmente de saber decir no, incluso a cosas buenas. Él explicaba que tenía grandes ideas todo el tiempo, ideas realmente prometedoras, pero según él, el verdadero secreto del éxito fue aprender a rechazar las buenas oportunidades para poder concentrarse solo en las mejores, aquellas que realmente lo acercaban a su propósito principal. Y fue precisamente esa habilidad de mantener un enfoque absoluto lo que llevó a Apple a convertirse en lo que es hoy. De la misma manera, nosotros también podemos actuar para reducir las distracciones que nos rodean. Eso implica limitar el contacto con personas o entornos que no nos impulsan y organizar el espacio a nuestro alrededor para que juegue a favor de nuestros objetivos, no en contra. Pero al final, el mundo exterior siempre tendrá un factor de imprevisibilidad. No podemos controlar completamente el entorno, las situaciones o incluso las personas que entran en nuestra vida. Por eso, el verdadero poder está en fortalecer el autocontrol, esa fuerza interior que nos mantiene firmes, incluso cuando todo intenta desviar nuestra atención. Cuando desarrollamos esa fuerza, logramos resistir las tentaciones que aparecen en el camino y no perdemos de vista lo que realmente importa. Y vale la pena recordarlo: el autocontrol no es un talento, es una habilidad que se construye con práctica constante. Aprendemos a controlarnos mediante la exposición y la repetición, es decir, enfrentando las distracciones y eligiendo una y otra vez no dejarnos arrastrar por ellas. Así, poco a poco, fortalecemos nuestra capacidad de mantener el enfoque y de seguir firmes en la dirección de lo que realmente queremos alcanzar.
Nuestro cerebro, y aquí entra el concepto de plasticidad cerebral, no cambia de la noche a la mañana, no da saltos de aprendizaje, así que cada vez que quieras transformar un hábito o cambiar la forma en que enfrentas la vida, ya sea fortaleciendo tu autocontrol o cualquier otra área, necesitas entender algo básico. El cambio requiere tiempo, exposición y repetición. La plasticidad cerebral funciona exactamente así. Para crear nuevas conexiones neuronales, para realmente aprender algo nuevo, el cerebro necesita experimentar eso varias veces. Y para consolidar esas conexiones, necesita un sueño de calidad. ¿Ves cómo todo se conecta? El sueño, la alimentación, la actividad física, el control de las distracciones. Todo alimenta el mismo proceso. Cuanto mejor aprendemos a manejar las tentaciones y las distracciones, no en el sentido de huir de ellas, sino de dominar cómo reaccionamos, menos poder tienen sobre nosotros. Y cuando ese poder disminuye, sucede algo extraordinario. Experimentamos lo que los estoicos llamaban libertad. Desde la perspectiva estoica, la libertad no es hacer todo lo que uno quiere en todo momento. La libertad es poder realizar aquello que decidiste hacer, sin ser arrastrado en todas direcciones por impulsos o estímulos externos. Es cuando las distracciones dejan de controlarte. Es cuando los estímulos dejan de dirigir tus decisiones. Es cuando el mundo exterior pierde el poder de apartarte de lo que tú mismo dijiste que es importante. Al final de cuentas, la disciplina es exactamente eso. La capacidad de actuar conforme a lo que te propusiste. Es la libertad de ser fiel a tu propio propósito. Diligencia. ¿Cómo esperar conquistar algo si no estamos dispuestos a poner un esfuerzo real en ello? Desde la visión estoica, el trabajo no es solo importante, es una parte esencial de la naturaleza humana. Todo en el universo tiene un propósito, y con nosotros no es diferente. Fuimos hechos para actuar, crear, construir y servir al todo. Los estoicos veían la diligencia, es decir, la dedicación, la atención y el compromiso, como una virtud fundamental. Trabajar con propósito era algo noble, no un castigo. Marco Aurelio, en sus meditaciones, se recordaba constantemente a sí mismo sus responsabilidades, tanto como emperador como ser humano. Decía que, al despertar, cuando sentía ganas de seguir en la cama, debía pensar: debo levantarme y hacer lo que nací para hacer. Fui creado para actuar, no para esconderme bajo las mantas. Ese simple recordatorio lo devolvía a su deber. Y ahora piensa, ¿realmente crees que naciste para pasar todo el día en el celular, deslizando el dedo por la pantalla, o para comer comida rápida cada fin de semana? Claro que es más fácil quedarse acostado, es cómodo, pero precisamente ese confort es lo que nos debilita. Los estoicos sabían que la naturaleza humana pide movimiento. Trabajar, estudiar, entrenar, crear, todo eso forma parte de lo que somos. Cuando ignoramos esa naturaleza, sentimos ese vacío, esa insatisfacción silenciosa que muchos llaman aburrimiento. Marco Aurelio observaba que todas las criaturas cumplen su papel. Hormigas, abejas, pájaros, arañas, todas trabajan de manera natural para mantener el equilibrio del mundo. Y si miramos a nuestros antepasados, el patrón era el mismo. Necesitaban cazar, recolectar, construir. El trabajo era una cuestión de supervivencia. Hoy, el problema es otro. Vivimos rodeados de distracciones químicas y digitales. La comida ultraprocesada y las redes sociales funcionan como pequeñas trampas que drenan nuestra energía y nuestro enfoque. Y cuanto más caemos en ellas, más nos alejamos de nuestra propia esencia. Esos seres de la naturaleza actúan porque fueron creados para actuar. Y nosotros, cuando no actuamos, sentimos que algo está fuera de lugar. Trabajar, crear y esforzarse no debería ser un castigo. Es la forma más natural de vivir. Pero por supuesto, los estoicos también entendían la importancia del descanso. Marco Aurelio decía que la naturaleza impuso límites. Hay un tiempo para el trabajo y un tiempo para el reposo, así como hay límites para comer, beber y dormir. El secreto no está en intentar equilibrar todo el tiempo, sino en crear contraste, momentos de acción intensa seguidos de periodos reales de descanso. Por eso, el punto no es huir de la diligencia, sino resignificarla. En lugar de ver el esfuerzo como un castigo, debemos verlo como algo placentero, algo que forma parte de lo que somos. El ser humano nació para moverse, para construir, para transformar, y cuanto más nos acercamos a esa esencia, más vivos nos sentimos. Desde el inicio de los tiempos, el esfuerzo es lo que mueve el mundo, es lo que mantuvo viva a nuestra especie, evolucionando, aprendiendo y adaptándose. La diligencia es el puente entre
lo que deseamos y lo que realizamos. Pero también es importante reconocer que cada persona tiene una naturaleza diferente. Hércules, por ejemplo, tenía un cuerpo y una mente moldeados para proteger a los demás. Esa era su vocación. Otras personas tienen dones orientados al arte, la escritura, el conocimiento o el cuidado. La naturaleza nos dio habilidades únicas y según la filosofía estoica, nuestra tarea es usarlas de manera productiva, en beneficio de algo mayor. No se trata de salvar al mundo entero, sino de cumplir tu papel dentro de él, contribuir con tu familia, con tu trabajo, con las personas que te rodean, hacer tu parte. Esa es la verdadera diligencia, usar lo que tienes para servir, crecer y dejar el mundo un poco mejor de lo que lo encontraste. Y, al final de todo, eso es lo que define a un ser humano disciplinado, alguien que entiende que trabajar con propósito no es una carga, sino un privilegio. Séneca decía que la vida es corta, pero el problema es que desperdiciamos gran parte de ella, sin siquiera darnos cuenta. ¿Cuántas personas conoces que pasan los días sin dirección, sin un propósito que le dé sentido a sus acciones? Para sentirnos realmente motivados, necesitamos algo concreto que perseguir, una meta, un destino, una especie de estrella en el horizonte que guíe nuestros pasos. Sin eso, terminamos viviendo en piloto automático, gastando energía en cosas que no nos llevan a ningún lugar. La verdad es que la forma más fácil de vivir sin disciplina es precisamente no tener objetivos. Piensa en ese familiar que pasa el día en el sofá, con una cerveza en una mano y un cigarro en la otra, siempre quejándose de la vida, pero sin mover un dedo para cambiar nada. Eso es lo que sucede cuando no tenemos metas. Nuestra energía se desvía hacia placeres momentáneos y el tiempo se va sin dejar frutos. Marco Aurelio advertía sobre otro tipo de vida que también debe evitarse, la de las personas que siempre están ocupadas, pero no producen nada de valor. Corren, se cansan, se desgastan, pero no tienen rumbo, ningún propósito real que las impulse. Ser disciplinado exige esfuerzo, sí, y cansa, pero es un cansancio que recompensa. Vivir sin foco también agota, solo que sin darte nada a cambio. Hoy, en el mundo moderno, ese desgaste aparece de distintas formas, en las fiestas interminables, en las maratones de series, en las horas que pasamos en videojuegos o redes sociales. Estas cosas, por sí mismas, no son malas. El problema es cuando las usamos para huir de nuestra propia insatisfacción. Cuando se convierten en anestesia para la culpa de la procrastinación, se transforman en un veneno disfrazado de placer. Y lo más curioso es que, en esos momentos, no estamos descansando de verdad. Simplemente estamos desperdiciando energía y tiempo en recompensas rápidas. Pequeñas dosis de placer que nos mantienen atrapados en un ciclo vacío de consumo y distracción. No es que la vida no tenga sentido, es que, sin un propósito, parece no tener dirección. Muchos dicen que realizar un sueño o alcanzar un gran objetivo parece imposible, pero la mayoría de las veces el problema está en la falta de un norte. A veces es miedo al fracaso, otras veces exceso de opciones. Vivimos en la era de la elección y la paradoja es que eso nos confunde. Queremos todo, pero al intentar abarcar el mundo, terminamos sin nada concreto en las manos. ¿Recuerdas lo que decía Steve Jobs sobre el foco? Que tener foco es saber decir no, incluso a las cosas buenas. Eso aplica perfectamente aquí. Elegir un objetivo claro e ignorar el resto es lo que separa a quienes se mueven con propósito de aquellos que simplemente flotan por la vida. Marco Aurelio también decía: detente despacio, pero corre hasta el final. Si tu bienestar importa, sé tu propio salvador mientras aún puedas. Y esa reflexión es poderosa. ¿Vamos a permitir que otros decidan por nosotros el rumbo de nuestra vida? ¿O vamos a tomar el control y usar nuestro poder de elegir y actuar? Porque al final de eso se trata, de nuestra capacidad de decidir el camino y seguirlo con disciplina y claridad. Cuando tenemos un objetivo firme, ser disciplinado deja de ser una carga y se convierte en una consecuencia natural. A cada paso hacia la meta, ganamos confianza, percibimos progreso y eso crea un ciclo positivo que nos impulsa aún más. El foco en el proceso, el placer de ver tu propia evolución, todo eso alimenta la motivación y te impide perderte en el camino. Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y comentar aquí abajo qué te pareció. Nos vemos en el próximo.